Es un punto que se pasa muchas veces por alto, pero muchos de ellos, la gran mayoría, atraviesan la barrera hematoencefálica y también bloquea la acetilcolina dentro de los procesos intracerebrales, el proceso del pensamiento, el proceso de la atención, todos los procesos cognitivos pueden realmente verse bloqueados por la acción de los anticolinérgicos. Y los trastornos del ritmo cardíaco, obviamente. Bueno, estas son algunas de las drogas que nosotros utilizamos. Utilizamos la tolterodina, las dosis habituales, sobre esto no voy a insistir mucho, pero ven lo que ya les digo de el problema del oftalmólogo. La diferencia que tiene la tolterodina respecto a la oxibutinina, que ha sido la droga madre en el tratamiento en los tiempos modernos de la vejiga hiperactiva, es que la tolterodina no tiene una acción cardíaca sobre el espacio ST como tiene la oxibutinina, y eso es uno de los aspectos que marcaría una diferencia realmente trascendente. El hecho de que tenga o no menores efectos salivares, etcétera, personalmente creo que es todo falso y es realmente una maniobra de marketing. Nosotros tenemos en nuestro país, disponemos de una asociación de un medicamento que es anticolinérgico y actuaría a nivel de los canales de calcio, o sea, tendría una acción doble. Tal como, omití decirles, la oxibutinina no es solo la acción anticolinérgica, sino es anestésica y miorelajante. Acá tendríamos otro criterio terapéutico, antimuscarínico plus bloqueador de los canales de calcio. El flavoxato es una droga bien tolerada, pero al menos en mi experiencia, bastante poco efectiva. Muy bien, lo tratamos, las cosas no anduvieron. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se hizo refractario al tratamiento habitual un paciente o una paciente que tenía una vejiga hiperactiva? Y bueno, el tema está en la propia fisiopatología del inicio. Hay tantas cosas que no conocemos que realmente no podemos saber bien qué es lo que estamos haciendo en profundidad. ¿Cuándo decimos entonces que es refractaria? Bueno, lo real es que no tenemos una definición exacta. Hay sobre la utilización real del Botox. A mí una compañía de seguros en Montevideo me negó el Botox o le negó el Botox a una paciente considerando que el Botox era un aspecto cosmético. Entonces yo le pregunté al director técnico si él creía de que yo lo que iba a hacer era darle Botox a la señora para tratarle las arrugas del urotelio, ¿verdad? O sea, la ignorancia a veces, señores, es magnífica. Cuando hablamos de toxina botulínica, tengamos en cuenta que no hablamos de una, sino que hablamos de 7 tipos distintos. Hay 7 serotipos de toxina botulínica que son efectivas. Lo que hacen es actúan a distintos niveles en el aparato urinario. Evitan la liberación de la acetilcolina, evitan la transmisión de la acetilcolina en el espacio sináptico y son un inhibidor competitivo de la misma a nivel de la placa postsináptica. O sea, cuando damos Botox estamos bloqueando los 3 mecanismos de la acetilcolina a nivel periférico. Las dosis son variables entre 100 y 400 unidades, dependiendo de la gravedad del caso y de la percepción clínica que ustedes tengan, amén de la evolución real del paciente. Cuando es una vejiga hiperactiva, donde yo descarto absolutamente todo componente neurogénico, con 200 unidades de Botox, nosotros no disponemos del Dispert y no usamos copias. Tengan cuidado porque hay muchas copias baratas que vienen sobre todo de Oriente, que son realmente de pésima calidad y son una fábrica de problemas. ¿Puede haber problemas con el Botox? Puede haberlo, aunque la dosis tóxica está muy por encima de la dosis terapéutica. Pero puede haber dolor local, puede haber sangrado por las múltiples punciones que tenemos que hacer para inyectarlo, puede eventualmente el paciente quedar en una retención de orina o tener dificultades durante un largo plazo. Casi todo eso es transitorio y no se preocupen. Y nosotros prácticamente nunca hemos visto, más allá de alguna cefalea, problemas a nivel muscular por la acción de la toxina botulínica. Todos estos problemas son casi siempre dosis dependientes, pero realmente nunca nos ha pasado, no les puedo entonces decir a ustedes si efectivamente ocurre. La dosis de Botox es efectiva. El problema que existe con el Botox es que
hay que repetirlo, el Botox no es de una acción eterna y ustedes en general en un plazo de 6, 12, 18 meses a lo más seguramente tienen que volver al tratamiento. Muchos trabajos desde el punto de vista científico avalan la acción y eso ha llevado a que nos atrevamos a utilizarlo, esta toxina, en otras cosas como es en la hiperplasia prostática benigna, prostática o incluso para el tratamiento de las disinergias vesicouretrales severas. Un par de palabras para la neuromodulación. Se estimula a nivel sacro o a nivel periférico con pequeñas corrientes eléctricas y nuevamente en forma cíclica, como habíamos hablado, para la estimulación eléctrica del periné. Eso genera, esta es la aplicación, por ejemplo, del SANS, o sea, a nivel del nervio tibial posterior, se punciona el nervio y con este neuroestimulador se le dan pequeños estímulos que promueven un estímulo de inhibición retrógrada sobre la médula y a nivel cortical, que en algunos casos funciona. Pero esto está muy lejos de ser una terapia realmente definitiva de peso. Ven que los resultados son variables según los autores, cada uno lleva agua para su molino, siempre lo digo, y en términos generales nunca pasamos de que la tercera parte de los pacientes tengan realmente efecto persistente con esta terapéutica. Conclusiones de esta breve y rápida charla. Estamos frente a un desafío. Lo único que pretendo yo hoy con esto es estimularlo a ustedes a que acepten ese desafío de enfrentarse a pacientes que a veces son un poco complejos en lo que son los resultados, más de que los resultados nunca son inmediatos. Esto pone a prueba la relación de ustedes con el paciente, ¿verdad? Mire que los pacientes ya vienen con cierta carga emotiva y consideran que ustedes, como si fueran hadas, los tienen que tocar con la lapicera y decir, ya estás curado. La gama de posibilidades es amplia, todo depende de las disponibilidades de ustedes y del paciente. Hay que tener en cuenta que hay que afinar mucho el diagnóstico. Podemos pasar por alto patologías muy sutiles y esas patologías sutiles son las que a veces, si las podemos ver, son las que nos llevan realmente a un triunfo. Muchas gracias. Bueno, después que le dimos a la vejiga hiperactiva, vamos a la otra parte, a la vida del urólogo, la uropatía obstructiva. Uno diría, ¿qué podemos decir? Yo dije, bueno, uropatía obstructiva, cuando charlaba con Ulises en la UA, y le decía, ¿y querés que hablemos de uropatía obstructiva? Bueno, vamos a hablar de uropatía obstructiva. Puede haber a lo mejor alguna cosa interesante para desarrollar, o al menos refresquemos los conceptos de algo que para el urólogo es el trabajo absolutamente de todos los días. Quizás la primera pregunta que nosotros hacemos cuando nos llega un señor a la consulta es, bueno, ¿y usted qué es de todo esto? ¿Es un 4? ¿Es un 1? O sea, ¿cómo está orinando, señor? Y eso ya a veces, yo charlábamos ayer en el curso, yo muchas veces en el consultorio lo que hago es lo hago al paciente orinar y paro la orejita y de acuerdo al ruido ya empiezo a decir, bueno, ¿y este es un 4 o este es un 1, verdad? Dejo de lado lo tradicional que uno siempre dice que basta ver a los hijos cuando son jovencitos que vayan al baño y la envidia nos mata. ¿Qué es una uropatía obstructiva? Bueno, esto realmente no me tiran piedras porque esto ya ustedes lo saben todos. Son las alteraciones, los síntomas, los signos, las alteraciones anátomo-funcionales que aparecen en el aparato urinario porque en ese aparato urinario aparece un trastorno en el flujo urinario, casi siempre es un trastorno en menos, o sea, de alguna manera hay una caída del mismo, y esa caída, como ustedes saben, casi siempre es porque hay algo que está tapado. Eso vuelvo a decirles. Y cuando lo que está tapado queda por debajo del cuello, en la vejiga, en el cuello de la vejiga o por debajo del mismo, y bueno, eso es la definición de uropatía obstructiva intravesical. Y bueno, gracias a Dios se creó la próstata, gracias a Dios la próstata es lo que nos permite a nosotros desarrollarnos científicamente, y la próstata es realmente el gran causante estadísticamente de las patologías de las cuales vamos a hablar. O sea, es una realidad, la vejiga se contrae, la vejiga se tiene que vaciar, tiene un solo punto de escape normalmente que está en el cuello, y si la próstata empieza con cambios histológicos y luego empieza a crecer, seguramente vamos a tener problemas. Y esto es así porque si nos ponemos muy refinados, hoy por hoy tenemos que distinguir
lo que es la hiperplasia prostática benigna, que son los cambios histológicos que sufre la próstata y que son constantes a partir de los 35, 38 años de edad, tenemos que distinguir el cuadro del medio, que es el incremento del tamaño prostático, el cual muchas veces puede causar trastornos muy sutiles, pero llegamos a la etapa final en la cual el paciente tiene un gran agrandamiento prostático y allí es donde realmente se expresa en toda su magnitud la uropatía obstructiva. Hay otras causas, la próstata es la más conocida, pero también nosotros sabemos todos de que puede haber un problema a nivel del cuello vesical y sobre todo en los jóvenes, no sé si se acuerdan, la vieja enfermedad de Marión, o sea, la estenosis cervical primaria por fibrosis a nivel del cuello. Ya la enfermedad de Marión en 10 años ya cumple un siglo de descripta. También tenemos las patologías de las disinergias psicogénicas o neurogénicas del cuello, tenemos la estenosis de uretra, o sea, la uropatía obstructiva hay gran cantidad de etiologías. Es la causa más común, ya lo saben ustedes, de consulta, y el problema es que hoy por hoy se sabe que a veces no es solamente la obstrucción la causa de los síntomas, sino que se asocian otras patologías y eso nos puede llevar a un mix en el cual tenemos que nuevamente, al igual que en la vejiga hiperactiva, ser relativamente sutiles en lo que es el diagnóstico. ¿Cómo se presenta una uropatía obstructiva? Y bueno, cuando nosotros tenemos síntomas de vaciado en un paciente, el paciente tiene tres cosas, en términos generales. O tiene una obstrucción a nivel del cuello por debajo, o tiene un detrusor que está funcionando de más, un detrusor hiperactivo, o por el contrario lo que puede tener es una hipoactividad del detrusor. Cualquiera de las tres causas pueden dar los mismos síntomas. Un pequeño detalle respecto a la obstrucción, y es que basta con que la vejiga esté 2 horas obstruida para que ya empiece un mecanismo de isquemia. 2 horas, y a las 2 horas ya empiezan trastornos de la circulación vesical, de la pared. Cuando aparecen esos trastornos, ya tenemos la génesis de la aparición de focos ectópicos. Es algo parecido a lo que ocurre en el miocardio, que un miocardio isquémico comienza con arritmias. Bueno, un detrusor isquémico comienza con arritmias. Cuando esto se mantiene a lo largo del tiempo, el paso siguiente son cambios en la estructura colágena de la vejiga, en la cual un tejido colágeno perfectamente distensible y que funciona muy bien, como es el colágeno tipo 1, se sustituye por otro tipo de colágeno en el cual las cosas no funcionan tan bien. ¿Por qué? Porque es un tejido de menor distensibilidad, porque tiene menor actividad, acompaña menos la actividad contráctil de la fibra muscular del detrusor. Como no se distiende bien, la vejiga tiene una peor relajación y entonces, en definitiva, altera todo el funcionamiento de la vejiga y altera el reposo de la vejiga. La vejiga ya no se puede llenar normalmente tan fácilmente. Acá tenemos en un esquema tratando de juntar absolutamente las causas que pueden llevar a, desde el punto de vista de la obstrucción, llevar a la aparición concomitante de una uropatía obstructiva. O sea, ustedes ven de que existen trastornos, se generan trastornos de la inervación por medio de trastornos de la acetilcolina, hay una disminución de la respuesta de los nervios frente a los estímulos. Ven ustedes que hay cambios también sutiles a nivel de la neuroanatomía, a nivel de la pared vesical, a nivel del detrusor. Ven ustedes que hay cambios, estos ya aparecen en etapas más tardías, a nivel de un factor que es el factor de crecimiento de los terminales nerviosos, a nivel de la pared vesical, y esos cambios llevan a que haya trastornos de hipertrofia neuronal, lo que lleva a una hipersensibilidad de la vejiga a los neurotransmisores, y todo esto va a implicar la aparición de estímulos anormales de una arritmia de una vejiga hiperactiva secundaria. ¿Cómo diagnosticamos todo eso? Y bueno, nuevamente, no me tiren piedras. Eso es un diagnóstico en el cual la clínica es fundamental. O sea, hacen una buena historia, hacen un buen examen rectal. Acá para esto no precisan el PSA, chicos.
examen clínico, del consultorio, el paciente puede salir con gran parte de